Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Listo, pues ya estamos listos para empezar. Y hoy tenemos un gran invitado aquí en esta casa, que es su casa, su consultoría, al licenciado Jorge Alejandro Cruz, mi tocayo, pero mejor conocido en las grandes ligas forenses como Alex Cruz. Alex, muchas gracias por aceptar la invitación, por venir. Digo, tenemos un asunto por ahí que estamos trabajando, pero bueno, pues este es un tema por demás interesante, porque estarás de acuerdo conmigo que esto no se los enseñan en la universidad, ni en la maestría, ni en el doctorado, porque pues los preparan para ser eh, peritos oficiales en Exacto. una licenciatura en criminalística. Entonces, pues tú ya llevas muchísimos años dedicándote a las ciencias forenses y como perito particular. Muy Yo te bien. preguntaría de inicio, ¿te irías a una fiscalía como perito? Pues primero, antes que nada, gracias por la invitación. Es un placer. Ya sabes que siempre, como bien lo dices, andamos corriendo, ahorita venimos corriendo precisamente de chambear. Y efectivamente, y te preparan para formar parte, eh, voy a decirlo, se va a oír feo. Yo también formo parte del rebaño, ¿no? Y te forman mano de obra barata. Ujú. Lamentablemente, ahorita lo he cuestionado y lo he pensado y no regresaría por nada, por Yo nada. tampoco. Dicen, probé la libertad y me gustó y de hecho los compañeros que me conocen de la fiscalía, siempre ando diciéndoles, ya renuncia, déjalo, aquí afuera está la verdadera vida. O sea, y no es digo, por patear el pesebre, porque obviamente sin muchas cosas de lo que uno aprende en la fiscalía, no podrías desempeñarte aquí afuera, ¿no? No es lo mismo. Te cuesta más trabajo empezar de ceros sin pertenecer a la fiscalía, ¿no? Pero obviamente yo siempre a los alumnos que tengo y que actualmente están en fiscalía, les digo, prueben la fiscalía, pero tómense un lapso de tiempo, 5 años. Es decir, 5 años, 6 años, 4 años, y decir, en ese tiempo tengo que aprender lo necesario y vámonos afuera. Sí, justamente. Es una parte bien importante, bien interesante. La experiencia que nos da la fiscalía, sí es bien interesante, pero eh, pues en lo personal, yo tampoco regresaría a una fiscalía. Si me dieran la dirección de periciales, a lo mejor, pero me lo tendrían que pedir bien y bonito. Ni así. Pero no, realmente no. Aquí, como dices, manejamos nuestro tiempo, puedes ganar lo que tú quieras. Evidentemente, yo lo que les digo a muchos chicos, ¿no? O sea, están empecinados con entrar a una fiscalía. Y dicen las malas lenguas que de 20 personas que están solicitando, pues como 15 ya están dados los puestos, ¿no? Eso dicen las malas lenguas, a mí no me consta. Y los otros 5, bueno, pues sí van a participar. Muchos chavos dicen, es que ya tengo maestría. Pues sí, pero con toda maestría realmente no es algo que puedas tener un soporte. Una fiscalía no va a venir a decirte, ah, sí, ya tengo maestría, ya tengo doctorado. Y conozco gente que tiene doctorado y no ha tenido esa oportunidad de entrar a una fiscalía, tristemente. Y gente muy bien preparada, con conciencia y con conocimiento, pero pues aquí realmente
los chicos se enfrascan y se enfrascan en ciertas materias, muy bonitas materias, pero por ejemplo, si tú les dices que algo va a llevar física o matemáticas, ya no les gusta, ¿no? El Exacto. caso de balística, hablábamos Sí, ahorita, les dices un cálculo de una parábola, ah, sí, sí, sí. ¿no? Pues les gustan las armas, les gusta tirar, les gusta, pero ya ven la parte de física y de Ya matemáticas y no ya me no les gusta. gusta. La parte de hechos de tránsito también no se diga, ¿no? Y Y son materias que definitivamente son de las mejor pagadas. sí, acústica no se diga. Acústica Ujú, es pura física. ujú. A mí la acústica forense me fascina. Me preparó el maestro Víctor Zamora, que Víctor Zamora, es sí. la eminencia en Saludos acústica al maestro forense. Víctor Zamora. Saludos, a lo mejor por ahí anda conectado. Ayer lo vi y y bueno, pues realmente no es algo que a la gente le guste la física ni las matemáticas. Me decía un médico forense, el doctor Aponte, que el criminalista debería de ser físico, para empezar. Sí, obviamente, pues son de las ramas que utilizamos más, desea un maestro y en la Facultad de Derecho, que la naturaleza se expresa a través de las leyes de la física y de la matemática, de los números, Sí, ¿no? exactamente. Y tiene mucha razón. Ahora fíjate que lo que platicábamos hace ratito, ¿no? De Ujú. las leyes, del movimiento, de todas esas leyes que cuando nosotros en la prepa lo vimos, forman parte de nuestra cultura general de nuestra generación. Sí, Ahora ya no tanto. No sabían, el problema fue que no nos explicaron para qué iban a servir. ¿Cuántos años después, retomando en la ciencia forense, voy entendiendo para qué me servían esas fórmulas que tanto me fastidiaban en la sí, secundaria, ¿no? sí, totalmente. Secundaria y prepa. Ahora entiendo para qué se aplican, para qué las necesitamos. Y digo, si me lo hubieran explicado en ese momento, tal vez me hubieran gustado un poquito más eh, las fórmulas, ¿no? Yo conocí a muchos abogados, digo, tú eres abogado, pero muchos abogados a mí me han dicho, es que yo estudié Derecho por no saber nada de matemáticas, Ajá. porque no me gustan, no las quiero, lo más alejado que se pueda de La las... mayor parte de los abogados tenemos esa particularidad, pero obviamente yo estudié en la Facultad de Derecho de la UNAM y ahí teníamos una materia donde nos hablaban de matemáticas aplicadas al derecho. Obviamente cuando tienes que hacer el cálculo, por ejemplo, si es delito grave, si alcanza caución, si no alcanza, igual la imposición de la pena, tienes que calcular la media, la equidistante, o sea, para lo que son juicios laborales, Sí, o sea, sí se aplican las matemáticas, obviamente para cobrar también, ¿no? Definitivamente definitivamente. son cuestiones que Es sí lo se mejor. aplican, pero que no estamos acostumbrados, precisamente se va a oír feo, pero la forma de la educación en México tal vez está hecha para generar mano de obra barata. Obviamente, no te conviene que tengas una profesionalización en ciertas áreas, ¿no? Por ejemplo, en otros países que son potencia mundial, predomina el conocimiento de las matemáticas, Sí, ¿no? exactamente. Casualmente son potencia mundial. Algo tendrá que ver relacionado de eso, ¿no? Sí, completamente. Y bueno, fíjate, entrando ya en la parte forense y hablando un poco de matemáticas, pues por ejemplo yo las utilizo más en los hechos de tránsito. Hay Sí, atropellos con cálculos de habitabilidad, pero estarás de acuerdo conmigo que como peritos particulares, el exponer un cálculo, si está bien o está mal, ya sea el cálculo oficial, porque pues vamos contra un dictamen oficial, el hecho de manifestar tu otro cálculo, lo tienes que soportar y lo tienes que debatir. Entonces, aquí el punto está en saber ingresar un cálculo como perito particular
en contra de un dictamen oficial, ¿no? O tus argumentaciones, tus consideraciones en contra de un dictamen oficial. Entonces, yo tengo mucho el problema con muchos alumnos de que no saben ni siquiera tienen la idea de que existe un perito, un perito particular, un perito de parte, un perito tercero en discordia, un Los perito, oficiales del tribunal, ¿no? los peritos del Es tribunal una hibridación entre el particular y el y el oficial, ¿no? oficial, sí, porque bueno, pues los tienen tabulados, ellos los tienen con tabuladores, existen listas, pero los capacitan únicamente para ser peritos de fiscalía. Esa es la gran problemática. Ahora, ¿cuánto gana un perito del tribunal? Mm, no sé, te voy a hablar, por ejemplo, por curiosidad, y precisamente en estos días platicaba con mis compañeros. ¿Cuánto ganará un director de servicios periciales? Híjole, yo creo que depende mucho de la Hay por áreas, ¿no? Obviamente. del Y, estado. obviamente sí, obviamente. Por ejemplo, yo recuerdo que la entonces Procuraduría de la Ciudad de México era de las mejor pagadas, ¿no? Sí, De la República. Es más, por encima una de la propia Procuraduría General de la República. Actualmente creo que ya no es así, pero ¿qué te gusta? Que esté ganando 40,000, 50,000 pesos, dependiendo el área, 40,000, 50,000 ujú, pesos al mes. sí, más o menos. Y muchas veces la gente dice, "Ay, ¿a poco tampoco?" O sea, relativamente, yo digo es poco a la responsabilidad que tienes, a la carga de trabajo, es poco a la cantidad, ¿no? Sí, Para lo que tienes que manejar, para los horarios. Por ejemplo, acá yo lo equiparo, por ejemplo, un responsable de agencia, un fiscal, que cuando caen asuntos relevantes, no se puede ir y tiene que estar ahí al pendiente, dos, sí, tres no, días no, hasta que se resuelva, ¿no? sí. Obviamente, la responsabilidad va más allá del sueldo, que yo creo que es algo de lo que también muchos compañeritos que van ingresando a la fiscalía se decepcionan porque obviamente creen que van a tener un sueldo acorde a lo que te están pidiendo. Obviamente, si tú llegas con una maestría, ya estás por encima de un rango más o menos, ¿no? Que es Sí, la claro. licenciatura. Entonces, obviamente, cuando llegas y el pago te das cuenta que es como una licenciatura, así como que ya no está bien. Ahora, si tú llegas con un doctorado, vienes sobrecalificado, ya no Exactamente. te están pagando Lo que vales. lo que vales, ¿no? Sí, Y totalmente. ahí también entra otro golpe, ¿no? Y cuando te das cuenta que entras con doctorado y haces lo mismo que el de licenciatura. Sí, Entonces, sí, sí es un poquito complicado. Obviamente, acá había una regla que te decían que para saber mandar hay que saber obedecer. Y tú cuando llegas, tienes que empezar a picar piedra, ¿no? sí, A empezar desde abajo. También es otra cosa que no te dicen. Te forman y creen que cuando tú llegas con tu maestría, tu doctorado, vas a llegar de a jefe a la oficina de periciales y cuando te dicen, te toca lavar la ambulancia, te toca lavar la camilla, pues como que no es mucho del agrado de nadie, de nadie, ¿no? de O, por ejemplo, nadie. ponte a sacar copias o ponte a foliar las carpetas, o sea, toda esa parte como que sí demerita y le pega a la gente, ¿no? Es que el punto es la falsa expectativa que tienen los estudiantes. ¿Por qué? Porque están pensando que van a andar levantando cadáveres y tomando fotos, tomando indicios, y realmente no, o sea, no saben qué hacer. Yo los he puesto a prueba y no saben qué hacer en un asunto de un robo, en una violación, en una desaparición Para forzada. empezar, tienes que aprender a trabajar en equipo, que es Sí, lo más importante. Y no nos han enseñado a trabajar en equipo. Todos queremos ser el que salga con la estrellita y no es así. Aquí las instituciones somos un equipo. Entonces, debes de aprender a trabajar en equipo, no bajarte de tu nube y no eres tú el especial,
sino Está vamos a perfecto. formar parte de lo que te toque por necesidades del servicio hacer, Sí, ¿no? Y obviamente, pues ahí poco a poco vas a ir aprendiendo, vas a ir buscando y posicionándote en el lugar que debes de estar. ¿En base a qué? A tus habilidades, a tu formación, a tu carácter, ¿no? Pero todo eso es un proceso, sí. ¿no? No es de llegar y ya soy yo aquel. Échenme los asuntos más sonados, Los échenme. relevantes. No es así, Que obviamente. ya cuando estamos, que ya cuando llevamos cierto tiempo, ruegas a Dios que no te vaya a salir un relevante en la guardia, porque ya valió, Sí, ¿no? sí, sí, O que te sí. llega a las 8 de la mañana, sales a las 9, que te llega, que te llega 7 de la mañana. el cadáver a las 7 8 de la mañana, y aunque ya llegué al siguiente turno, ¿qué te dice? No, llegó tu turno con la pena y Mínimo va a salir a las recíbelo, ve 4 de por la él, tarde. mínimo ve por él, Exactamente. ¿no? Entonces, lado contrario, el perito particular. Pues también es lo mismo. Hay veces que eh, me ha pasado y otra vez estaba planchando yo mis camisas, preparando, no tenía nada que hacer, preparando mi ropa para tener lista y de repente veo una noticia y dije, ah, se me queda grabado algunas cosas y como a las 2 horas me hablan. ¿Qué crees? Pues vamos a agarrar la defensa, ¿le entras o no le entras? Y dice, sí, híjole, cuando caen ese tipo, nosotros lo denominamos bomberazos, ¿no? Ujú. Muchas Un veces bomberazo. participamos en las audiencias de vinculación, tienes la duplicidad y tienes que emitir una opinión, a intervenir, entonces son no dormir 2 días y irte así en vivo a la audiencia. Y obviamente es lo mismo, ¿no? La responsabilidad sigue siendo la misma, La pues misma exactamente. obviamente la responsabilidad, pero sí como bien acertadamente decías, puedes coordinar tú tus tiempos, tus plazos, y decía un amigo, ganas como tú quieras en el sentido de que, por ejemplo, puedes elegir entre aceptar ese bomberazo o quedarte a descansar, ¿no? Ujú. Obviamente, pues es un ingreso menos, ¿no? Claro, Pero, y acá el problema es que de este lado no lo tienes seguro tu pago cada 15 días. Entonces, si yo digo, bueno, no agarro ese bomberazo y ya no me cayó nada del mes, ese es el problema, ¿no? sí, De esa parte. Obviamente, pues, sí, sí es la desventaja de ser perito particular, que no tienes tu sueldo, ni haya prestaciones, chamba o no haya chamba, no hay ni prestaciones, vacaciones. ni vacaciones. Bueno, en la Las fiscalía ya vacaciones, te lo de menos. las vacaciones te las puedes agarrar en cualquier momento, ¿no? Exacto, sí, después de ese bomberazo te agarras una semana, ¿no? Si Claro, no tienes sin nada. mayor problema. Exacto, sí, ¿Por qué? Pues porque con un dictamen particular, a lo mejor te vas a ganar lo de un mes de un oficial. A mí me invitaban a trabajar hace varios años, estuvimos apoyando a la Fiscalía de Guerrero con algunas reconstrucciones virtuales y nos invitaba a trabajar el maestro Eduardo González Mata, que fue, que fue un gran ujú. jefe aquí en la Ciudad de México. Y digo, oye, me dice, hay un montón de chamba. Yo sí, me imagino, pues en Sí, Guerrero, pues sí. obviamente, ¿no? Y qué tal está el sueldo? Dice, pues está en 10. Dije, ¿10 a la quincena? Me dice, no al mes. Dice, No, no, pues no me no, alcanza. no. ¿Qué Muchas voy a hacer? gracias, ¿Qué voy Lalito, a hacer con tanto? pero no, muchas gracias. Y aparte hay un montón de trabajo. Si fuera particular, pues a lo mejor sí me lo aventaba, ¿no? Pero bueno, el perito particular, pues cosa que tampoco les enseñan muchas de las ocasiones en universidades, y estarás de acuerdo conmigo, que puede trabajar en materia penal, en materia civil, en materia mercantil, Laboral. laboral, administrativa y Ujú. Sí, no solo, para no empresas solo penal. particulares, ¿no? Exacto. Por ejemplo, nosotros aquí en CITEF le trabajamos a muchas empresas y Aseguradoras, ¿no? aseguradoras sobre todo, entonces son nuestros mayores clientes, les cubrimos a nivel nacional, entonces pues tenemos una mayor capacidad de poder ejecutar el trabajo, y aparte en fiscalía pues te dan un día para hacer 10 asuntos o los que caigan, y aquí pues tenemos 10 días para hacer uno. Entonces, a lo mejor, o sea, Entre si nos comillas, caen, ¿no? si nos caen Obviamente. más, evidentemente,
pero para dedicarle a ese puro asunto, pues yo sé que tengo un plazo de 10 días, un término de 10 días Tienes el para tiempo entregar. Entonces para tienes el tiempo investigar, suficiente. Exactamente. para documentarte, o sea, esa es la ventaja, ¿no? Que Sí, por la carga de trabajo, sí, obviamente es menor y te da esa posibilidad, ¿no? Cuestión que no tienen los compañeros de fiscalía, que también es algo en contra, ¿no? totalmente. No hay tiempo para capacitarse, no hay tiempo para consultar, no hay tiempo. Obviamente, pues ahí todo urge, todo es para ayer, ¿no? Entonces, ese es algo contraproducente también, eh, que obviamente disfruto más de este lado, porque tienes la oportunidad de documentarte, de estudiar, de investigar sobre el asunto en específico, ¿no? Sí. Entonces, sí, sí, nos da mucha ventaja en esa parte sobre los peritos oficiales. Yo creo que de las pocas ventajas que tiene un perito oficial sobre uno particular, pues es el sueldo seguro y las prestaciones, ¿no? ¿Y sabes cuál otra hay? Que la capacitación que tiene el perito oficial, obviamente, pues son de instancias gubernamentales extranjeras, por ejemplo, pues ya sabes, ¿no? Estados Unidos viene a capacitar eh, seguido o bueno, otras instancias de otros países capacitan a los compañeros, que es lo importante. Déjame decirte que ese es uno de los problemas que yo siempre he postulado, y sobre todo en el área de balística forense. En México no hay un área específica donde un perito pueda aprender lo que es la balística forense como debe de ser, ¿no? Es porque es una materia derivado de las armas de fuego, pues hay una reglamentación muy, muy dura en México y es un poquito difícil formar peritos en materia de balística forense. Entonces, a contrario de eso, la fiscalía viene y los capacita ATF de los Estados Unidos, ¿no? Sí, Entonces, el acceso a la información. capacitación para allá del lado de la fiscalía es muy buena. Lamentablemente, pues me ha tocado que cuando ibas a capacitarte, pues ibas más que dormido porque vas cansado, vas Sí. sin dormir, sin comer. Entonces, pues obviamente, a veces llegas nada más a pasar lista, ¿no? Ya el café ya no Y los hace. no, ya eso ya pasó, ya no tiene efectos. Entonces, definitivamente, ese es el pro también y la contra, ¿no? Y que a veces los compañeros, había compañeros que mejor, y se va a oír feo, pero pues, no me van a dejar mentir, había algunos que pagaban por no ir, ¿eh? Sí, O sea, porque el cansancio que traes es horrible. Obviamente también tienes familia, y muchos decían, no, pero yo prefiero pagar para no ir porque me salten, ¿no? Y manda otro. Cuando a la larga, pues toda esa capacitación es capacitación de calidad que te sirve. sí, eso sí, estoy Eso, totalmente de acuerdo contigo. La capacitación sí en cambio, es total. nosotros, obviamente, a nivel particular, existen escuelas muy buenas, pero también el área de docencia o el conocimiento que se transmite es muy básico. Entonces, la parte que toca aprender un poquito más es a través de libros extranjeros, Sí, que son totalmente de difíciles acuerdo contigo de de conseguir. conseguir. Entonces, ese es como que también el contraproducente de nosotros, ¿no? Que obviamente sí podemos hacernos de la misma información, pero nos es un poquito más difícil, ¿no? Ok. Mira, por aquí nos hacen un comentario que en psicología forense, pero en el tabulador están los aranceles por materia. Chequen el arancel del IMSS, está bien claro y específico. Bueno, no lo conozco, pero pues vamos a echarle una checada. Y nos dicen que los aranceles están de adorno. ¿Es donde- Los aranceles están de adorno en el tribunal. O por ahí Sí. si nos pueden hacer más comentarios al respecto. Fíjate que comentaba con unos compañeros de grafos y me decían, es que sí me han mandado a traer mucho, a hacer muchos dictámenes, pero ya luego no me los pagan. Sí, Entonces sí, sí, sí. dicen, desconozco en cuánto estén allá las intervenciones. Obviamente del lado del particular están como los abogados, ¿no? Dicen
pues si tú convienes que la cantidad va a ser 1 millón de 1 kilo de oro o 10 toneladas de oro y el cliente lo acuerda, adelante, ¿no? Sí, O sea, acá de este lado, depende lo que tú ofrezcas, depende quién es el cliente, depende qué delito, depende qué vas a hacer, depende qué depende, vas a utilizar, depende del saco de ¿no? la pedrada Exacto, realmente. ¿no? Entonces, no dudo que existan buenos peritajes baratos, pero pues es acorde a la negociación que se haga directamente de cliente con el perito, o muchas veces es como yo trabajo para ciertos despachos y a mí me contrata el abogado. Entonces, Exactamente. él lo vende como un combo total, la defensa más la intervención de peritos, de su grupo de peritos, y él ya lo ofrece al cliente como un todo, ¿no? Sí, fíjate aquí, por ejemplo, nos preguntan qué es el perito tercero en discordia y hay algunas respuestas, pero bueno, ya hoy en día, pues nada más en Son materia, asuntos que están todavía ventilándose en el viejo sistema, así es, obviamente que en son. averiguación previa. Ajá, porque obviamente todavía se siguen trabajando algunos allá y se cita a la junta de peritos, ¿no? Que era más emocionante, ¿no? La verdad es que a mí estas audiencias del nuevo sistema, a mí me dan flojera porque pues mis contrarios generalmente me preguntan puras cosas para quererme tirar. Evidentemente es su trabajo, pero sin un sustento, sin un fundamento, sin elementos técnicos, científicos, Y es que objetivos. efectivamente lo que dices, anteriormente, por ejemplo, en esas juntas de peritos fluía la información libremente. Acá con el manejo de las objeciones, no dejan que fluya la información. Entonces sí es el problema, ¿no? Hay muy buenos abogados y tenía un amigo que objetaba todo y no dejaba que pasaba nada. Lamentablemente, pues no se deja que se escuche nada. Es parte del trabajo, sí, pero también es la búsqueda de la verdad, ¿no? Sí, Entonces, no hay como que dejar fluir las periciales, las testimoniales, para ver qué es lo que se hizo, ¿no? Obviamente, sí, pues tiene su razón de ser, su valoración es muy jurídica. distinta, exactamente, el aspecto del derecho es muy distinto, a veces es un poquito difícil de entender, si no has estudiado derecho es un poquito contradictorio, pero a mí me gustan más las audiencias De este nuevo de este sistema. nuevo sistema. A mí no, yo siento que me preguntan luego puras tonterías Sí, y, sí, sí, obviamente sí y también. no es lo mismo, por ejemplo, que tú y yo estemos en contra, que obviamente seguramente me podrás dar la vuelta porque eres un perito muy experimentado, estás en las grandes ligas, este, pero estás hablando con alguien que sabe de tu materia, ¿no? Ya sea Pero psicología, fíjate, criminalística, acabas de tocar tránsito. el tema muy importante, que los abogados se les olvida, ¿no? Ese principio de contradicción. Que si bien es cierto, cuando ellos interrogan a un perito, están interrogando un abogado a un experto de un tema. Lo idóneo y que se puede hacer es Llevar a tu llamar a tu consultor. consultor. Sí, Y ahí sí estarías en igualdad de circunstancias para que tu consultor interrogue al perito que está ahí. Entonces, ahí es donde verdaderamente yo digo qué bueno. que se. No, pero yo creo que sí, sí, sí estás en el mismo tenor. Ya estás hablando de dos Sí, personas que expertas en tienes una esa. materia. Aquí nos preguntan, yo creo que es alguien muy joven porque va en primero, que es una junta de peritos. Hace muchos años se estaba al perito oficial, al perito particular y llevaban una junta, se peleaban, por así decirlo, entre ellos Cada quien o defendía se su postura. interrogaban. El perito particular preguntaba al oficial y viceversa. Y en el Estado de México se citaba también a ambas partes y al perito tercero en discordia. Y el perito tercero en discordia era por parte del tribunal y él era el que le decía al juez este perito tiene la razón o él daba sus conclusiones basado Yéndose hacia un en, lado, hacia otro, ¿no? y ya, él no es que tomara una parte unilateral, tenía que ser muy objetivo, pero daba razón a uno de los dos peritos o daba
daba sus conclusiones. Entonces, esa era una junta de peritos, pero te enfrentabas a un experto. Ahora te interroga un abogado que a lo mejor no tiene la menor idea. O sea, yo me pregunto, ¿no? A lo mejor la criminalística pues podría ser algo más lógico, pero preguntarle a un químico, Exacto. o sea, a lo mejor no tiene ni la menor idea, ¿no? De, No, sí, ¿no? De perfiles genéticos, o sea, cuestiones de ese índole, sí es un poco complicado. Ahí sí, obviamente, pues para eso tiene esa figura el código. Y obviamente, pues es también que no puede ser parte de experto en todas las materias, ¿no? Obviamente el juez antes te decía que era perito de peritos, ¿no? Que también esa parte ya fue superada. Él es perito en la materia de derecho. Obviamente también con cuántos peritos estará viendo desfilar al día va aprendiendo, por ¿no? supuesto. Y se va haciendo de la idea quién está mintiendo, quién está sacándose, Sí. dijeran ahí las chidas, y que están mintiendo, ¿no? Pero obviamente lo correcto y lo idóneo yo creo que es llevar tu consultor. Y ahí sería una forma de que fluyera más la información y que los interrogatorios no fueran tan tontos, ¿no? Perdón, pero hay por ahí un libro donde te menciona qué preguntas van a hacer, cuáles pueden hacer. Y parece que todos leyeron ese libro y te hacen esas preguntas. Una de las que más odio es la que te dicen, oiga, ¿y a usted le pagaron por hacer su dictamen? Obvio, en base a la Constitución, pues todo trabajo amerita una remuneración, ¿no? A mí la Y a más veces se fácil, los digo, no, nunca te han hecho la así pregunta como de, que, ¿y usted estuvo ahí? obviamente dices. Sí, 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 hay cosas que yo, hay veces que, por ejemplo, últimamente esa de que a usted le pagaron, los jueces la han tildado de una falta de respeto hacia el perito, ¿no? Por supuesto. Obviamente porque también al perito de la fiscalía le paga la fiscalía y no por eso significa que esté yéndose a través del sentimentalismo económico por ese lado, ¿no? Entonces, hay preguntas que sí son absurdas, son tontas, perdóname. Yo creo que se puede hacer más daño metodológicamente preguntando otras cosas Sí, que con esas preguntas que no llevan a nada. completamente de acuerdo. Y, y algo que realmente las nuevas generaciones le tienen miedo es a la audiencia, ¿Hablar? a hablar. ¿Por qué? Pues porque sabes que te está grabando, no una cámara, son como cuatro las que tienen ahí, cinco, y, y aparte te van a interrogar. Si te Y, quieren y te quieren destrozar. destrozar, por supuesto. Y la verdad es que hay abogados muy buenos de cualquiera de las dos partes, sea defensa o sea fiscal o consultor, Y los asesores y los también. asesores, que te hacen preguntas que sí te ponen a parir chayotes, ¿no? Y sobre todo en el contrainterrogatorio, cuando te llegan a contestar, dígame sí o no, y el juez te dice, conteste, espérame, sí o no, ¿qué? O sea, te hacen la pregunta, Ah, pero pues, y es que hay suele ser preguntas que medio no vil. son, no es tan tajante el sí o no. Yo hay veces que digo, pues es que puede ser sí o no, ¿no? Exactamente. Obviamente yo doy con esa pauta, no, sí o no, pues no. Y ya doy pauta a que el abogado en el recontra diga, bueno, perito, ¿nos puede aclarar por qué dice en esta pregunta, por qué dice que puede ser? Entonces ya te dan pauta a que tú puedas explicar, por qué decías que podría ser de otra forma, ¿no? Yo Obviamente fíjate es que técnica sí, argumentativa, argumentativa, y ahí yo siempre lo he dicho, te vas a enfrentar al abogado que esa es su materia, ¿no? La sí. argumentación, el Yo les lenguaje. pido que me especifiquen, ¿eh? Ahí, Especifíquenme ahí es parte del abogado que llevas también, que te qué diga, ves, ojete. es objeción, es ambigua, ¿no? No es Sí, poco clara, pero bueno, también tú puedes tienes, decir no te entiendo, porque tú ¿no? no le estás contestando al fiscal o al abogado que te está interrogando, sea la parte que sea. Le estás contestando al juez, yo me dirijo al juez, yo siempre tengo la vista hacia el juez y, señoría, no me queda claro, ¿me podría No entiendo. especificar el abogado?
Ujú. sí o no respecto a qué punto en específico, porque ahí se pueden abarcar más de 5 puntos o Sí, más de tres exacto. puntos. Entonces, puedo contestar que sí a uno y en otro es no. Entonces, si me especifica, por favor. Y ya tú también tienes que tener la velocidad de captar la pregunta y de dónde te quieren reventar para poder frenar un poquito esa parte, ¿no? Fíjate que en esa parte yo decía de la evidencia de que me gusta más que es más dinámico, porque anteriormente en el dictamen era todo escrito, ¿no? Ujú. Y la única parte donde abrías la boca pues era la junta de peritos, y a veces si no había junta de peritos, pues ya así se iba el dictamen, ¿no? Ratificabas y ya, Exacto, es lo por que te iba a default, ¿no? decir. Te Pero encontrabas con el perito oficial que es tu cuate. ¿Qué onda? ¿Ratificamos nada más? Sí, ya vámonos a desayunar. exacto, y actualmente esa es la parte de que el dictamen ya no es como anteriormente. Obviamente, fíjate que eso es algo que también yo peleo, porque ahora te dicen, es que te voy a enseñar a hacer un dictamen. El dictamen quedó como un simple registro de tu actuación en la carpeta. Ahora lo que deben de hacer es enseñar cómo desahogar la audiencia, que ese va a ser verdaderamente el dictamen El que vas a dictamen, sí, vertir claro. ahí ante la autoridad, ¿no? Sí, porque el juez no conoce, Tu no dictamen conoce bonito, con metodología, con ni el dibujitos, expediente, y es con más, no 100 conocen el expediente, ¿no? autores, exactamente, ¿no? Porque realmente las declaraciones son ahí. Lo que se escucha ahí en la Es audiencia lo es que lo va, que va a es valer. lo que va a valer y va a tomar en cuenta el juez. Entonces, si tú no sabes desarrollar un, Si tú no un, sabes un hablar ante dictamen la y sabes gente, hablar te van exactamente, a comer. te van a reventar, ¿no? Entonces, yo siempre, yo siempre pongo de ejemplo a un político que me cae mal, este, que él piensa rápido aunque hable puras tonterías, y, pero se toma mucho su tiempo para pensar lo que va a contestar, aunque conteste puras tonterías, ¿no? Entonces, cuando te hacen la pregunta, no es necesario que contestes ipso Inmediatamente. facto, claro. Entonces, puedes, puedes tener alguna, algunos instantes para decir, a ver, no entiendo, no, esta parte no me queda clara, no, no puedo responder eso porque, pues, vienen dos preguntas integradas, cosas por el estilo. Entonces, bueno, tenemos varios comentarios, Alex. Bueno, aquí nos preguntan qué son las juntas de peritos, ya explicamos. Actualmente se hacen juntas de peritos para evaluar sobre todo a los niños, Ujú. para ponerse de acuerdo. Ujú. Entonces, tienes razón, exacto. Exactamente, el contrainterrogatorio, Sí, esa sí, es la obviamente finalidad, sí, lo de ambas entendemos. partes, ¿no? O sea, el fiscal va a contrainterrogar de manera muy severa al particular y también el defensor pues va a contrainterrogar al oficial. Entonces, sí, Y luego va ahora el sí que esa es su recontra, ¿no? chamba. Y También. luego el recontra. A ver, nos dicen aquí, hablen por favor qué se hace en un acto de investigación de tipo pericial y qué función tiene el agente de investigación en esa diligencia de la defensa particular. Bueno, el agente de investigación, pues es de ese, si te refieres, mi estimado Héctor Investiga. Camarillo, a que hace un policía de investigación, que supongo que es eso, el agente de Es que de investigación. lado particular, bueno, en la defensa particular. En la defensa particular, quien propone los actos de investigación es el abogado, Ujú. ¿no? El abogado es el que va a generar Exactamente. ya sea entrevistas, que puede solicitar el auxilio del MP para que él las tome, pero él puede tomarlas Y también, ¿no? presentarlas por Exacto, escrito. él puede realizar inspecciones, él puede solicitar tal vez los accesos a las autoridades, por ejemplo, a los indicios de la evidencia material, a Ujú. lugares asegurados para que sus peritos intervengan. Depende qué es. Al propio imputado. Ajá, sí, sí, sí. Por ejemplo, a mí me toca que se generen actos de investigación por parte de la defensa, como interrogar al imputado. Entonces, se tiene que gestionar el acceso para que entren Al a poder penal. Ujú. interrogar o yo entre a tomarle fotografías, mediciones. Entonces, se tiene que gestionar dependiendo lo que tú quieras hacer como defensa que aporte a tu teoría del caso, ¿no?
Sí, exactamente. Y son muchas las diligencias que en ocasiones tenemos que hacer Y hay algunas que no se necesita que le pidas permiso al MP. Digo, por ejemplo, hacer una inspección en una vía pública, sin problema. tú la puedes hacer, entrevistar a una persona, si la persona Mediciones, te da chance, fotografías. también lo puedes hacer, ¿no? Fíjate que a mí alguna vez me tocó que casi casi me querían linchar había sido un atropello en una escuela. Y pues yo llegué a la misma hora y día de la semana, y pues me pongo a tomar fotografías, medidas, y pues todas las mamás me rodearon, ¿no? Hasta que llegó una patrulla. Afortunadamente traía en ese momento la carpeta de investigación. Les dije, a ver, yo voy a hacer una pericial, y bueno, ya Ese se solucionó. es uno de los problemas como, ¿no? Como peritos particulares. Sí, Porque actualmente si te ven tomando fotos, pueden creer que es para, o por ejemplo a mí para un mal uso. me ha tocado que son fotos cerca de puntos de venta y obviamente pues también es riesgosa esa parte, ¿no? Sí, Acá no vas con la fuerza del Estado. sí, o te haces acompañar de algún familiar, o yo lo que hago es que Sí, familiares llego. del imputado y Llego obviamente siempre y en traer tu algún negocio, carpeta, ¿no? ¿sí? Y en algún negocio pregunto, oiga, por aquí uno al hacer y mataron a fulanito. Ah, sí, fue aquí. Ah, ok, voy a tomar algunas fotografías, Sí, obviamente comunicarte con la gente. sí, porque es Sí, compleja esa parte, es ¿no? peligrosa Y es esa parte. riesgosa. Ujú. Entonces, este, Y pues depende de los actos de investigación, te digo, qué es lo que pretendas acreditar. Hay muchos, ¿no? Pueden ser sobre personas, sobre objetos, sobre inmuebles, ¿no? exacto. Entonces dependerá la naturaleza de, obviamente, toma en cuenta que actualmente la defensa juega igual que con las piezas de la fiscalía. Sí, Hay investigadores privados que luego hacen las funciones de un policía de investigación. Estamos los peritos particulares que hacemos las funciones de, bueno, el trabajo similar a los peritos de las oficiales. oficiales, perdón, y el MP, pues el abogado es el que también tiene la capacidad de recabar entrevistas y también hasta hacer inspecciones, ¿no? Entonces, hay muchos actos de investigación, depende qué es lo que tú quieras acreditar. Sí, claro. Y bueno, aquí nos siguen llegando preguntas. Creo que se le está haciendo interesante el webinar. Nos dice un chico o chica, Omar Cano, chico de 22 años que va saliendo de su carrera y está empezando a tramitar todos sus papeles para poder ejercer. Eh, bueno, primero, pues si te puedes acomodar como pasante en algún despacho con algún perito, hazlo porque es ahí donde vas a aprender. Como lo comentábamos al inicio, pues las escuelas, las universidades, desde la licenciatura hasta la maestría, hasta el doctorado, no te capacitan para ser perito particular. Todo es en función al perito oficial. Entonces, pues ese sería un buen consejo. El químico Héctor Camarillo dice que se refiere a que estás procesando un vehículo que ya fue procesado por el perito oficial y llega el policía de investigación a documentar lo que estás haciendo y te dice qué indicios encontraste, qué le vas a decir. No tienes obligación de decírselo. Es su trabajo del policía, Es ¿no? el trabajo del policía y él le puede preguntar al MP o a sus peritos, ¿no? O sea, no te pueden coartar el derecho de inspeccionar un vehículo, de hacerle las experimentaciones que quieras o que sean necesarias para tu Es que investigación. esa parte no se ha cambiado el chip en este sistema. A mí muchas veces, y lo voy a hacer sin afán de molestar, y el acto de investigación es mío como defensa. Claro, A mí yo pedí, bueno, el abogado pidió el acceso al vehículo. Él me pidió que mida, no sé, tal vez si quieres que mida el asiento trasero y que le tome fotos. Y me mandan al perito de fotografía, al perito de video, al de crimen y al policía de investigación para que documenten lo que estoy haciendo. sí, A ver, espérate. O dicen, no, es que nosotros vamos a intervenir. A ver, espérate, el acto de investigación es es mío, mío. claro. No, déjame terminar mi Acto de investigación es oportunidad. Tú intervienes. Hay ah, veces te dicen, vengo como observador. Yo te preguntaría dónde está la figura del del observador observador, como claro, perito, ¿no? O sí, sea, tú ya interviniste. Y ojo también, porque ahí, en igualdad de circunstancias,
Yo te tendré que estar. Tuviste que haberme dado, y debe de ser así, se tiene que dar vista al defensor público o al defensor particular Particular. para cada acto de investigación que tú hagas, porque acuérdate que existen también pruebas que son irreproducibles, ¿no? Sí, Entonces, debes de darle vista también para que yo también esté en igualdad de circunstancias cuando tú vas a entrar a un inmueble, cuando tú vas a hacer una nueva búsqueda de algún indicio, yo también pueda tener esa misma oportunidad, ¿no? Pero el acto de investigación hay que ver quién lo generó, ¿no? Y sí, obviamente ahí con todo respeto, yo sí les he dicho a los peritos, a ver, no es que yo voy a tomar, a ver, jefe, con todo respeto, el acto de investigación es mío, a mí se me pidió. No, es que yo voy a intervenir, entonces yo no voy a intervenir. claro. Hasta en tanto se determine el acto de investigación, quién lo Sí, generó. porque aparte de muchas veces te llega a dar este oficio del Ministerio Público y te lo da exclusivamente a ti. Entonces, a ver, pues enséñame tu oficio que vas a intervenir aquí, ¿no? Exacto. Y que aparte en el acuerdo, en la carpeta de investigación, estás tú agregado. Sí, obviamente esa parte no se les ha olvidado que hay actos de investigación que yo puedo realizar, ¿no? Hay ocasiones en las que sí tienes que trabajar en conjunto cuando llegan a hacernos una inspección muy grande y con una reconstrucción del carácter judicial como las que se hacían hace años. Y pues tienes que ir tomando fotos, tienes que ir haciendo, a lo mejor inspeccionando cosas nuevas que van saliendo en compañía de los peritos oficiales, pero son cosas así como muy particulares, ¿no? Inclusive cuando las llegan a solicitar en amparo, pues bueno, ahí ya tienes que ir con él y van tomando las cosas igual. O por ejemplo, cuando es, no sé, se me ocurre en materia civil, un pagaré se toma una muestra, le tomas tus fotografías y se quedan en el expediente las muestras, pero pues ya vas trabajando con los mismos Ok. elementos que hay en el expediente, ¿no? Que buena parte, pues como ya mencionamos, el perito particular, pues puede trabajar en materia civil. Ujú. Entonces, que ahí es más técnico el derecho. A mí se me hace que el derecho en materia civil es muy técnico, muy preciso y hasta las contestaciones, ¿no? Porque te dan un cuestionario y dentro de tus conclusiones, pues tienes que desarrollar Pero la contestación también, del por ejemplo, a mí cuestionario. me ha tocado, ¿no? En grafoscopía, en materia civil, allá el acto de la toma de muestra de escritura lo hace a veces el secretario del juzgado. Ah, póngame 10 firmas aquí, cuando es un acto que debe realizar el perito, Sí, porque el acto de toma de escritura debe de cumplir ciertos requisitos para el análisis. No ujú, nada más es hágame en esta hojita 10 firmas y ya, y ¿no? ya, sí, Entonces, ahí también todos sus bemoles, ¿no? sí, por supuesto. Nos preguntan aquí si podríamos hablar de los errores comunes que hay en los peritajes cuando los están interrogando los abogados. Bueno, ahí fíjate que ya depende mucho del perito que haya realizado el dictamen, ¿no? Y de los elementos que hayan recabado y de las conclusiones a las que hayan llegado. Yo me he encontrado con dictámenes en criminalística que dicen, se concluye que el lugar era un lugar abierto y que la posición final era la misma que en su Bueno, deceso. Y dices, ¿dónde está la investigación, no? ¿Qué investigación hiciste? No sé, ¿cómo llegaste a esa ¿cómo llegaste a conclusión? esa conclusión? Ah, pues porque eso era una carretera y es un lugar abierto. Sí, o sea, por ejemplo, con todo respeto, hay respuestas. Dicen, ¿qué posición tenía el occiso respecto al tirador? Ubicado frente a la boca del... Ay, eso no te contesta nada, ¿no? Sí, por supuesto. Pero son viejos, ¿cómo podría decir? Son viejas vicios, ¿no? Viejos vicios que se tienen. Sí. Obviamente, también las pericias han pasado por una etapa donde se ha ido profesionalizando. Ahora ya antes decías, bajo mi leal Saber saber y y entender. entender. Y estábamos fritos porque si mi leal saber y entender era limitado, pues así va a ser mi conocimiento y mis dictámenes, Yo ¿no? sí lo llegué a preguntarle en una audiencia, que el perito puso esa leyenda y que diga el perito qué tan leal es su saber.
y se quedó así, es que no lo puedo cuantificar, ¿ok? ¿Y cuánto entiende y cuánto sabe de la materia? Ujú. Eso es lo que dice la frase. Y ahora fíjate que yo, al contrario, yo no pongo mi saberle al entender, No, yo sino tampoco. basado en la metodología, en las técnicas y Exactamente. en los principios que rigen la actuación de la materia, ¿no? Sí, ¿Qué es lo que nos va dando ese soporte, esa veracidad, ¿no? Te va quitando esa parte, siempre lo he dicho, esa subjetividad y a través de la metodología y la técnica nos va dando ese criterio, ¿no? sí, y depende también obviamente de la materia en la que estemos peritando, ¿no? Afortunadamente, como peritos particulares, pues podemos peritar en las materias que conozcas, ¿no? Y obviamente que te lo permita Tu tu conocimiento. conocimiento. O sea, obviamente yo no voy a peritar en química o en psicología porque no soy ni psicólogo ni Y químico. fíjate que tocas un punto bien importante. A mí me decían, es que hay ciertos compañeros que no te quieren porque tú, Alex Cruz, eres todólogo. No, no soy todólogo. El problema es que cuando tú entras a ejercer esto, obviamente tienes que aprender a tomar fotos. Y Claro, entonces tomas un curso de fotografía forense. Y que sí, de repente pues necesitas videograbar, entonces tomas un curso de video forense. Y que de repente pues necesitamos esto y tomas un curso de... Va haciéndose un poco más completa tu actuación. Por ejemplo, yo para inspeccionar calles aprendí tránsito terrestre. ¿Por qué? Porque el tránsito tiene otra visión. Entonces, me sirve para hacer más amplias mis inspecciones, sí, ¿no? Entonces, que obviamente yo siempre lo he dicho, y yo, por ejemplo, digo, tránsito, sí le entro, pero no es mi fuerte, para eso estás tú, ¿no? sí. Y hay así como que no es que seas todo lo, obviamente esto te va metiendo, Conoces, ¿no? O sea, por ejemplo, yo hablaba con Javed, uno de mis peritos. eh, yo, por ejemplo, tiene muchos años que tomé un diplomado en balística forense. La física sigue siendo exactamente la misma, ajá, pero es que las pero, fórmulas, pero las fórmulas a lo mejor ya sacaron una nueva, un nuevo modelo físico-matemático para hacer algún cálculo, y lo que sí va a ser diferente es el armamento, ajá, porque en 10 años o 15 años que yo tomé así el la diplomado, ha evolución. evolucionado mucho, al igual que los vehículos, ¿no? Entonces, ese punto es importante, pero por ejemplo, y yo le decía, pues que si a mí me cae un dictamen en balística, no lo voy a hacer yo. O sea, tengo el conocimiento para hacerlo y me puedo remontar a mis apuntes e investigar y lo puedo hacer. Pero, Pero sabes tus limitantes, porque pero mejor se lo hay doy, asuntos, mejor se lo doy al Alex Cruz, ¿no? es que hay asuntos que vamos a ser honestos, dices, sí puedo con él, Sí, y hay asuntos que dices, no, este sí hay este que, sí. este sí necesita el máster, Sí, exactamente, ¿no? ¿no? Y Entonces, obviamente, pues ahí sí zapatero a tu zapato, o ¿no? nos apoyamos, ¿no? Ajá, Hemos pues trabajado nosotros hemos trabajado en asuntos varios en asuntos los que yo he hecho la conjuntamente. reconstrucción virtual, tú has hecho el dictamen en criminalística, entonces, pues vamos de la mano, no por dedicarnos a lo mismo estamos peleados, o por el contrario, hemos llegado a ser muy buen No, equipo. y obviamente pues formo parte de también ir aprendiendo, digo, yo aprendo de ti, tú aprendes, es una retroalimentación que en la Exactamente. ciencia forense pues vas, y es lo que me gusta. Me dicen, ya tú hace rato me preguntabas, ¿no te gusta ya el derecho? Ya no te... Me gusta mucho el derecho, pero me gusta cómo se materializa a través de la ciencia forense. Y en la ciencia forense siempre estás aprendiendo cosas distintas, ¿no? Sí. Cosas distintas al derecho, sino de otras ramas, hoy química, física, biología, de todo, ¿no? Entonces es algo que me atrae mucho, ¿no? Sí, yo muchas de las ocasiones les hablo, sobre todo a los médicos forenses que trabajan con nosotros. Oye, necesita hacerte un cuestionario. Esta lesión, cómo es esta, cómo es el otro. Porque, pues, evidentemente no es mi fuerte la medicina. Puedo conocer las La regiones anatomía anatómicas topográfica, ¿no? de dónde está una lesión, pero no cómo se desarrolló, cómo fue, por qué tiene esas características al momento de que lo estudiaron dentro del protocolo Y de vas necropsia. conociendo, o Y sea, vas no aprendiendo, es que seas médico, pero pues necesitas conocer conocerlo. también. Describes lesiones, obviamente necesitas conocer. Exactamente. Uf, ahorita dicen.
Pues hasta ahorita no ha habido preguntas, pero a ver, nos gustaría que si puedes abrir los micrófonos, ya para Comentarios, comentarios, a ver si les ha preguntas. gustado, si no les ha gustado este webinar que estamos haciendo aquí con nuestro buen amigo Alex Cruz, conocido en las grandes ligas. ¿Ya pueden hablar? Sí, adelante. ¿Quién dice yo? Que obviamente pues este tipo de pláticas pues es para ustedes, ¿no? Sí, fíjate Eh, que dudas, dudas que haya, que quieran. Marcos, 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 a ver, sí. adelante. Sí, adelante. soy Marcos. Buenas noches, buenas noches. Yo Buenas noches, Marcos. soy doctor en psicología, soy perito particular, ya con varios años de trabajo en este asunto. Está interesante esta charla, sobre todo porque se centraron en aclarar algunos puntos que son básicos para muchas personas que por lo que estoy viendo en los comentarios todavía algunos están en desarrollo, aprendiendo, y estos puntos que han desarrollado ustedes están suficientemente interesantes y sobre todo son claros. Creo que les va a servir mucho a las personas que están aquí al pendiente. Y pues bueno, gracias a ustedes David por compartir estos conocimientos. En esta parte, yo soy psicólogo, soy doctor en psicología y mi pericial obviamente va en el rumbo de la psicología, obviamente. Y algo que dijeron hace un momento, el perito es cierto que debe conocer mucho, no que sea un todólogo, pero mientras más se acerque a ello, mucho mejor. Nunca se sabe, nunca se sabe, sobre todo en el interrogatorio, de repente hay cada elemento que los abogados, el Ministerio Público o alguien saca por allí y pues uno tiene que buscar la manera de responder en forma adecuada y en forma correcta. Por eso entonces sí es importante tener un poco de conocimiento en muchas de las áreas. Es necesario. No solo es una sugerencia, es necesario. Y gracias por compartir conocimientos. Aquí Sí, estamos a la hora. sí, doctor. Fíjese que es algo que yo siempre decía porque hay un consejo que te dicen a veces los abogados cuando tú inicias, te dicen que mientras menos hables, también te vas a meter en menos problemas. Y obviamente yo lo digo sin afán de ser presumido, pero dices, habla menos si no conoces de los temas. Porque tú cuando conoces de los temas puedes explayarte precisamente y, por ejemplo, hablar de este tema y te preguntan y les contestas. Y lejos de que te desacrediten, lo que están haciendo ante el juzgador es acreditándote. El juzgador está escuchando y se está dando cuenta que eres una persona que tiene el conocimiento, y no solo de tu Claro, área, sino de áreas que son afines o que tienen que ver con el asunto que estás planteando. A mí me ha tocado asuntos, por ejemplo, en el área de dactiloscopía donde empezamos a hablar cadena de custodia y hablamos de preservación, y el abogado me hacía así como que espérate, como que no te van a atacar, déjalo, metodología, órale, vámonos. Y fueron 3 horas de interrogatorio donde tocamos cadena de custodia, preservación, metodología, y obviamente lo que hizo fue acreditarme ante el juzgador, ¿no? Te van claro, perfeccionando el tema. Exacto, exacto. Me fue lejos claro. de que quería demostrar que no conocía de la materia, quedó por demás demostrado que sí sabes de la materia, ¿no? Entonces, depende Definitivo. también, hay que ser cuidadoso, efectivamente, si no conoces de la materia, sí ser cauteloso y no, obviamente, el abogado te va a querer jalar a donde él quiere, ¿no? Entonces, ahí debes de tú conocer esa parte, no dejarte ir hacia allá, no abrirte si no tienes el conocimiento. Es Obviamente, como digo, correcto. aquí a través de la experiencia te va llevando una cosa a otra, y no es de que uno tenga muchas ganas de estudiar o de aprender, necesariamente los asuntos te van llevando a que te vayas conociendo de otras áreas. Sí, exactamente. ¿Alguien más? Eh, Muchas gracias. Gracias, Doc. ¿Alguna otra pregunta, no? O si levantan la mano, si no tienen dudas. Y bueno, dudas, cuando empezamos en esto salieron todas al respecto. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, docentes. Una pregunta,
actualmente estoy estudiando un diplomado con la doctora Gabriela Menchaca, que es odontóloga forense. Y Sí, gran amiga de los dos. ah, gracias. Y mi pregunta es, este tipo de temas que están abordando, entiendo que tienen relación con la odontología, pero específicamente, ¿podrían mencionar algún consejo para alguien que estamos tratando de incursionar en esto desde el ámbito de vista de la odontología? Híjole, yo creo que ahí quien más te puede asesorar en esa parte es la doctora Gaby. Es una de las odontólogas forenses más reconocidas en el país. eh, Gran experta, como comenté, también gran amiga, y no es porque sea nuestra amiga le echamos flores, pero sí, te podríamos a lo mejor, pues, platicar de la metodología de un dictamen, pero ya especificaciones para la odontología, bueno, pues, Y obviamente ahí, por ejemplo, sí los diplomados, fíjate que muchos dicen, es que el diplomado no tiene una carga curricular o no. O sea, olvídate, yo muchas veces les he dicho, olvídate tal vez la carga curricular, sino lo que estás conociendo. Todo es conocimiento. Y al final de cuentas, todo va a formar parte de tu formación, ¿no? Cursos, pláticas, por ejemplo, esta es una plática y tú vas a decir, ¿qué valor curricular tiene? Pues a lo mejor no tiene ningún valor curricular, pero obviamente es un consejo que el día de mañana puedes tomar o desechar y te va a apoyar en algo. Esa es la idea, ¿no? De que te sirva de algo cuando estés sentado ahí en la audiencia, digas, cuando le preguntaron a esto, a aquel dijo esto, ¿no? Y te pueda servir, o a lo mejor el quitarte el miedo o buscar, no sé, lo que decimos, la metodología, técnicas, todos los diplomados, todos los cursos, todas las prácticas te dejan algo. Entonces, sí es importante que como formación, independientemente de tu licenciatura, de tu carrera, de tu especialidad, tomes ese tipo de prácticas. Y yo les decía, el verdadero experto es aquel que come, sueña, juega en su materia, ¿no? Entonces, obviamente, cuando tú vives porque es una forma de vida, cuando vives de esa forma te vuelves un experto. Cuando en el desayuno estás escuchando de tu materia, estás leyendo de tu materia, ves películas de tu materia, o sea, te vuelves a lo largo del tiempo un verdadero experto. Y yo te podría decir, aunque no tenga una carga curricular, te va te va a formando, formar. Sí, ¿no? por supuesto. Eh, Debería tener un diplomado si Sí, tiene carga obviamente es curricular. la carga curricular, digo, yo lo digo porque A lo muchas mejor como veces, grado, como grado. muchas veces demeritan los diplomados y obviamente déjenme decirles que en México, en ese aspecto, si estamos por la calle de la amargura, la formación profesional no está reglamentada como debiera. Eh, y eso no significa que, por ejemplo, alguna plática no te aporte información que va a ser útil para el día de mañana elaborar un dictamen o para el ejercicio profesional, Sí, ¿no? claro. Nos dice aquí la psicóloga Virginia Olvera que le gustaría que hablaran alguna vez de periciales en materia familiar o civil, específicamente soy perito en psicología. Bueno, vamos a pedirle a nuestra perita en psicología, a la maestra Moni, que nos dé una charla. Y hay alguna organización de proyectos privados como los de Bufete de Abogados, no sé cómo se llama. Bueno, mira, nosotros les mandamos una liga, no sé si la tengas, si no, ahorita la ponemos en el chat que se debieron de haber agregado, es un chat de WhatsApp y se llama Peritos ITEF, y pues ahí pasamos información, bibliografías, podemos comentar, es un lugar abierto, podemos organizar muchas cosas, ¿no? Y aquí nos ponen que está el Colegio Federal de Peritos, incluso ofrece algunas cuestiones. Y también está de este Víctor, ay, González, de Ujú. allá de Michoacán. Se me fue tu nombre, mi hermano, perdón, seguramente estás aquí en la sala. Pues bueno, esa sería
Víctor Gutiérrez Olivares. Víctor Gutiérrez Olivares. No me acuerdo si era Olivares primero. Olvera. Víctor Gutiérrez Olivares. Sí, Víctor Gutiérrez Olivares. Y aquí está mi querido amigo, perdóname. Buenas noches, Sí, también estimado con él, Jorge. Adelante, Vic. Sí, por ahí unas preguntas que hacía, por ejemplo, el médico forense. Y bueno, como la mayoría de nosotros sabemos, hay tres tipos de perito: perito por arte, oficio y profesión. Algo que se está descuidando ahorita bastante es que algunas periciales tienen que anotar si cuentan con alguna NOM, con un ISO, con algún tipo de certificación de la EMA u otras, pero sobre todo ahorita los estándares de conocer. Por ejemplo, en el área de grafoscopía, si no tienen el estándar 1081, ese 1081, ya no están siendo aceptadas las periciales porque en el momento de acreditación, es decir, cuando presentan al perito, saber si tiene ese estándar. Y así por lo regular ya están expidiéndose varios estándares que si ustedes bajan sus cédulas profesionales de la que tengan, si han cursado algún estándar va a aparecer ahí. Entonces, es lo que se debe tomar en cuenta. En la pericial que nosotros realicemos, tenemos que verificar si ya hay algún estándar creado al respecto. Nosotros, el Colegio Federal de Peritos, ya también somos un ente evaluador de conocer, pero no todos los estándares que se cursan de conocer son públicos, hay algunos que son privados y solamente algunos entes evaluadores podemos tener el acceso presentando un proyecto a tener ese estándar. Entonces es lo que tenemos que tomar en cuenta nosotros, de que si hay un estándar ya generado, sí lo tenemos que cursar. No todas las periciales piden. En el caso de grafoscopía, vuelvo a insistir, sí es necesario ya contar con ese estándar. Eh, Sabemos de toda tu trayectoria, mi querido Jorge, y algunos dicen, bueno, ahorita no me lo piden o he podido presentar la pericial, pero ya cada día algunos abogados recurren en el momento de la acreditación que si no cuenta uno con el estándar, requerido, por ejemplo, fotografía forense, la expedición de peritos ya también tiene, la expedición de pericial, ya también hay un estándar para ello. Entonces, bueno, nada más agradecer bastante la experiencia de los compañeros, aquí que tengo bastante tiempo de conocerte y que haces una gran labor. Muchas gracias por estarnos pues ahora sí que cultivando y quedamos a la orden del Colegio Federal de Peritos. Gracias. Muchas gracias, mi querido Víctor. Te mando un abrazo. Espero poderte ir a ver pronto a Morelia. Bueno, después de que se pongan un poquito más tranquilas las aguas, porque ahorita como que es un poquito complicado. Y aquí nos dice Leticia Espino. Dice, pero si el perito no tiene el estándar, pero tiene la cédula de la especialidad en grafoscopía y colposcopía, ¿también es válido o es por tener el estándar? La ley te dice que tienes que tener la acreditación. Entonces no puedes tener Hay una laguna ahí. sí, pero no puedes hacer el estándar si no tienes primero, por lo menos un diplomado. Entonces, Obviamente, para entonces tener. Sí, ningún sí, código te Es que si ahí me lo, ningún código te sí, si dice, me lo permites, Jorge, pre- precisamente hay alguna confusión en algunas escuelas que ya sacaron la especialidad en grafoscopía y documentoscopía. Pero al momento, por ejemplo, hay varios que realizan periciales en criminalística. Anteriormente los criminalistas eran empíricos, pero desde el momento en que se hizo la licenciatura en criminalística, ya no puedes presentar la pericial porque vuelvo a repetir, hay peritos por oficio, arte y profesión. Si ya está a nivel profesional, tiene que expedirse la cédula. En el caso de la gente que tiene una especialidad, que han tenido varias escuelas,
tienen la especialidad en grafoscopía, incluso es grafoscopía y lo de esta señora que hace una payasada ahí en Radio Fórmula, Grafología. esa Grafología. Centeno, ¿verdad? En grafología, ya también hay un estándar. Entonces podrán tener la especialidad, tiene una cédula, pero ya por ley, conocer forma parte de la SEP, forma parte de profesiones. Es por eso que ahora que bajas tus cédulas profesionales, aparecen los estándares que tienes. Entonces, un abogado no te va a permitir que presentes tu pericial porque ya se generó un estándar en grafoscopía. Entonces, tendrá la especialidad, pero no tienes el estándar. Claro que una persona que hizo una especialidad puede certificarse y obtener en un centro evaluador el estándar de conocer de grafoscopía muy pronto, porque es alinear el conocimiento de lo que deben conocer en el caso de grafoscopía. Entonces, varios están pretendiendo que con la especialidad que tienen en grafoscopía pueden presentar su pericial. No, ya si está generado un estándar por profesionales en esa área, estás obligado a presentar el estándar. Gracias. Maestro, hay una pregunta. Fíjate que yo también había escuchado este tema, o a quién se lo escuché, no me acuerdo. Y precisamente decía que el estándar de competencia te decía que era estándar de competencia para la elaboración del dictamen pericial, es decir, te dotaba de los requisitos que debería de tener el dictamen, mas no certificaba que la persona tuviera el conocimiento, que eran dos cosas distintas. El estándar de competencia, no sé si sea un solo estándar de competencia el que existe en grafoscopía, es de elaboración de dictámenes, en donde se enseñe cuáles son los elementos que debe de tener el dictamen o se certifique a la persona como conocimiento, porque era lo que decían. El estándar de competencia no te certifica que tengas el conocimiento, sino se dice cuáles son los lineamientos que debe de seguir la elaboración de un dictamen pericial. Ahora sí que yo por eso siempre he dicho que estamos en pañales en reglamentación, porque sí hay muchas lagunas definitivamente. Pues a mí me ha tocado ver que pasen todos, que pasen y que no pasen. De todo he visto, ¿no? En juicio no hay una homologación, si ni en el propio sistema se entienden, lo vas a otro estado y es Y distinto, aparte, pero sí a mí me quedó esa duda y no sé si pudieras ahondar un poquito en esa parte, que sería bueno también hacer una sesión en esa parte sobre la, tenemos que investigar bien, porque porque hay entidades certificadoras que también son privadas y tú dices, a exactamente, ver, ¿cómo una entidad certificadora privada? Por ejemplo, en el caso de peritos particulares privados, lo que yo decía, ¿no? Yo quiero aprender balística. ¿Dónde hay una escuela seria de balística que tenga el nivel de ATF? sí, por O de ejemplo, materiales de guerra, hay o certificaciones. Por exactamente, ejemplo, ese en el tipo software, no lo hay, ¿no? Entonces necesariamente tendría que ser militar, necesitaría ser personal de fiscalía para sí, ser perito en balística, si no me interesa ser perito oficial de balística. Digo, en ese tema, yo siempre he dicho que estamos en pañales y que no se ha metido el gobierno a organizar y ahora más que vino a últimos años un boom en la ciencia forense, ¿no? Entonces, no sé en esa parte, maestro, cuál sea tu opinión al respecto. Yo oí ese comentario precisamente en una capacitación de grafoscopía, pero no sé qué tan cierta sea. mira, Sí, aparte, maestro, vámonos por el principio. El, ¿quién te, qué ley es la que te da l- la apertura para ofrecer una pericial o para ofrecer a un perito? Código civil, código penal, códigos de procedimientos. Entonces, el código en ninguna parte te dice que tienes que tener una certificación de conocer. Ajá. No está Entonces, reglamentado no todavía está como reglamentado tal. y no está Lo legislado. deja ambiguo, ¿no? No, y no está eh, legislado, porque si no,
el, el mismo código te diría, tienes que tener la certificación para la elaboración de dictamen en tal materia. Ajá. Ahora, Sí, son materias, son cuestiones técnicas. es que Ajá. sí, Jorge, Entonces, sí lo dice. Vuelvo a repetir, el Código Nacional de Procedimientos Penales habla de que hay tres tipos de, ahora lo que se llama testigos expertos, por arte, oficio, ajá, profesión. Al Ujú. momento que a algunos se les requiere la cédula profesional, el que regula toda la instancia es precisamente profesiones. Conocer es es que ese directamente conocer no es cédula, mi querido es un Víctor. ente de la Secretaría de Educación Pública. Sí, Conocer crea el estándar donde se alinean los conocimientos y son precisamente los que están ofreciendo esos estándares. No todas las carreras tienen, por ejemplo, está el estándar para elaboración de dictámenes. Todavía no se ha hecho, pero precisamente la SEP federal empezó a organizar que ciertos oficios como la grafoscopía y otros no se les estaba dando un carácter profesional. Entonces, en esa medida se empezaron a juntar los especialistas y a generar distintos estándares. Les comentaba a ustedes que hay estándares privados. En el caso de balística, ese estándar lo ofrece la Sedena, CEMAR y otras Ajá. entidades porque son estándares privados. Hay algunos que sí podemos solicitar si contamos con esos especialistas ajá, para que se presente un proyecto y se te da para que puedas ofrecer ese estándar. Muchos de ellos, repito, son privados, no se han podido bajar. Liberar. Entonces, esa regulación le está haciendo precisamente profesiones a partir de los estándares que se han generado. Digo, es un comentario, creo que Sí, sí es habría un que tema hacer importante, ¿no? un es un tema tema importante sobre que esto, sí. yo, con todo respeto, mi querido amigo Víctor, difiero porque si no, no, imagínate, si no están, tendrían que estar certificados todos los de las fiscalías, todos los del tribunal, Que empiezan los de las ¿no? fiscalías no lo Para tienen. empezar, los de las fiscalías, Por eso es- estamos ganando casos, mi querido. Mira, en Michoacán hay periciales que han hecho en hechos de tránsito terrestre. Y como nuestros peritos los han bajado, es porque se les dice a ellos que si cuentan con el estándar S1081, no lo tienen, entonces en el momento de acreditación no pueden. Porque ustedes dijeron algo súper cierto que es, creo, el meollo de esta capacitación interesante de ustedes. El maestro decía, su tocayo Jorge, que la ventaja que tiene el perito privado es que nos da oportunidad a la preparación, a la capacitación. Pagamos mucho en los cursos, en diplomados de 24,000 pesos. Y es donde aprendes Correcto. qué certificados, qué no, qué hizo, tú tienes que conocer. Entonces, las fiscalías, tránsito estatal, municipal, etcétera, no cuentan con esa capacitación. No les han generado los estándares y van para atrás. Los mismos peritos de sí, Sí, la obviamente, fiscalía, obviamente sí, sí, sí es por el mismo tenor, ¿no? De que obviamente si ya están los estándares, nada te cuesta tomarlos, ¿no? Va a formar exacto. parte de tu formación sí, integral, obviamente, en eso estoy totalmente de que se acuerdo. deben de tomar si ya están. Lo recomendable es tomarlos porque va a formar parte de, si te vas a dedicar a esto, es importante que cuentes con ellos si ya están, ¿no? Ni las procuradurías de tránsito han hecho que se cree el curso y se les dé el estándar, lo obtengan, porque es todo un curso que se elabora, presentan el examen que básicamente es barato, sale entre 6,000, 7,000 pesos y obtienen la aprobación, porque el Ujú. estándar es lo mínimo que debes conocer para que presentes en tal pericial. Digo, no todas los peritajes requieren de un estándar, ya la mayoría sí lo requiere. Pero bueno, ya no, sería interesante, pero Ese es esto un sale tema porque es muy importante. bueno lo que dijo el maestro. Nosotros los privados, como tú lo dices, Jorge, en una pericial, yo hice una pericial y gané 134,000 pesos, que un perito que tiene bastante trabajo en una fiscalía no lo va a ganar ni en 3 quincenas.
Yo lo hice en una sola, en 20 horas de trabajo, claro. Gracias. Muchas gracias, mi querido Vic. ¿Hay alguna otra pregunta? A ver, nos mandaron un chat. Ay, no quiere cobrar esta cosa. A ver, ¿qué dice la pregunta? Levantó la mano, Juan. Juan, a ver, adelante, Juan. A ver, adelante, Juan. Muy buenas noches. Eh, le saluda Juan Chango Luisa desde el Ecuador. Un amigo de Querétaro tuvo la gentileza de compartirme el link para poder intervenir. He estado escuchando Qué gusto. atentamente. Bueno, yo he sido primeramente perito oficial en la policía durante 20 años y una vez que me retiré, continué mi actividad pericial como particular. De lo que les escuchaba. Acá en el Ecuador existe el sistema integral pericial y existe también un reglamento del sistema integral pericial en el cual ya está normado todo, por ejemplo, la acreditación. Eh, para la acreditación se exige que el aspirante posea un título en el área que va a desempeñarse. Luego, la experiencia también. Una vez que es calificado, en este reglamento existe el otro capítulo que es de la designación. Entonces sí está, inclusive está normado ya en cuanto a la fijación de honorarios. Y es o sea, el sistema de integral pericial involucra tanto a peritos oficiales como a peritos particulares. Entonces, el reglamento es para los dos casos. Sin embargo, de lo que les podría comentar que tampoco es la solución. Le escuchaba a la persona que me antecedió una palabra en el área. Yo me desempeño como perito documentólogo, porque, bueno, ese es mi título. Pero acá todavía, en el ámbito judicial, todavía se maneja, todo, por decir, la grafología. Y entonces, los profesionales del derecho muchas de las ocasiones le piden un peritaje, le dicen, quiero que me hagan un examen grafológico para determinar si es que la tinta es la misma que se firmó y con la que se llenó los datos del título ejecutivo. Pero si analizamos técnicamente, o sea, no le corresponde a la grafología hacer este tipo La de análisis. cromatoscopía. Sin embargo, existen las mismas fallas que las escucho en designar. Yo estimo que deberían designar a un especialista en documentología o en criminalística documental para este tipo de Ok. análisis. Sin embargo, eh, o sea, les designan a un grafólogo. Y los grafólogos, pese a que presentaron un título que debe ser debidamente acreditado por la CENESID, que es el organismo que acredita los títulos superiores, sin embargo de eso, no actúan adecuadamente, se meten en temas que no les corresponde, sin el debido fundamento científico. Y bueno, y entonces, pese a tener la reglamentación, igual tenemos estas mismas falencias. Inclusive yo tenía una inquietud, no sé cómo ustedes lo manejan. Acá tenemos el Código General de Procesos, en el que ya en la audiencia permite que a los abogados de las partes utilizar documentos anteriores para poder acreditar o desacreditar a un perito. Hablemos, por ejemplo, si un perito tuvo algún error en un proceso anterior, tal vez hizo un informe contradictorio al que ahora está poniéndole como positivo, se puede utilizar eso. Entonces, y obviamente que al perito le va a costar poder
eso poder solventar ante el tribunal o ante la autoridad que esté llevando la audiencia. Entonces no sé cómo se manejará ya, pero a nosotros al menos eso es uno de las, ¿qué le diré yo? Como una desventaja que tiene el perito. Y por eso es que, inclusive acá ahora ya se ha optado por, existen profesionales que salieron del ámbito oficial a lo particular y ofrecen asesorías. De manera que el abogado muchas de las veces ya tiene la curiosidad de prepararse y con un técnico ayudarse en preguntas para poderle plantearles al perito en el momento de la audiencia. Entonces, o sea, eso un poco nos va a elevar ¿cómo es? El conocimiento, exigir un poco más de conocimiento para afrontar este tipo de audiencias. Bueno, son experiencias que le puedo contar en Patricia y la inquietud que les planteaba nomás. Muchísimas gracias y por haberme escuchado y dejado participar. Muchas gracias, Juan. Fíjate aquí una pregunta muy interesante. Dice, si soy licenciada en criminología, para hacer un dictamen en balística debo estar certificada. Bueno, primero, pues la criminología es más el enfoque del, del delincuente. psicosocial del delincuente. Tendrías que ser criminalista y Obviamente ahí tu tira de materias te va a decir qué conocimiento tienes, ¿no? exactamente, Para para empezar. empezar. Y obviamente, a ese ejemplo precisamente de balística iba a ser, a mí un día un juez me dijo que la balística no era una ciencia. ¿Y saben en qué basaba su razonamiento? Que no existía la licenciatura en balística, entonces por eso no era una ciencia. Entonces caemos en el absurdo de que entonces los que no sean licenciatura No la no debes para existen. acreditar. Obviamente, Claro, si nos vamos al conocimiento duro, entonces tendría que ser un físico claro. y el fotógrafo tendría que ser también un físico, Seguramente ¿no? era algún juez mayor y esos estaban acostumbrados a que Ahora, a que los peritos en balística eran ahora, si militares. nos vamos, dicen los abogados, a la pirámide de Kelsen, existe la Constitución, tratados, ley, y por ejemplo, yo diría, la ley de profesiones te dice y un estándar está por abajo de la ley, no Sí, está por encima. claro. Ese se me viene. Y ahora, igual contestando a lo de Juan, que decía, eh, aquí en México también existe un momento en donde tú ofreces a tus peritos y un momento en donde son depuradas las pruebas. Sí, Ojo, si tú ya estás en la etapa del desahogo y el MP te dice, es que no tienes la cédula, a ver, a usted se le corrió traslado desde el inicio en el momento de que se depuró la prueba, ¿no? Y sí. pasó, sí, entonces, ¿prueba superada o cómo está? Ahorita, Es bueno, un ahorita. momento específico. Bueno, no mando, ¿cómo haces? Sí, claro. Entonces, hay ciertos momentos en donde tú ofreces la prueba, tendrás que exhibir los documentos y si algunos son a criterio del juzgador, obviamente tomemos en cuenta que también la prueba pericial es de valoración, ¿eh? El que tú te acredites no significa que también tengas la verdad. Y inclusive el conocimiento. Es de valoración, decía un amigo, y lo platicamos hace rato. Yo tengo de experiencia 40 años, sí, pero 40 años siendo maleta, haciendo porquerías. O sea, ¿en qué pasa esa experiencia? Precisamente por eso están en otros lados usando el sistema ACEB y todo ese tipo de cosas. Precisamente va de la mano la excelencia con el conocimiento que tengas, ¿no? Sí, Entonces, sí es un tema bien importante y yo creo que en México estamos en pañales, insisto, en esa parte, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita se me viene también a la mente, en Jalisco, en donde está la Secretaría esta de Innovación y Tecnología, y que también te expide documentación con aporte como si fuera un reboe. sí, 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 sí. Bueno, nos hacen. La criminalística se volvió moda y desafortunadamente los chicos de ahora lo toman para llegar a quitarse la vida. Es otro tema que se debe de tomar en cuenta. Bueno, yo tengo muchos que siguen vivos, realmente. Yo creo que se dan sus excepciones.
Es un placer escucharlos como siempre. Blanquita Rodríguez, nuestra querida amiga Blanquita, hermosa, te mando un abrazo. Es un placer escucharlos como siempre, mucho que aprender de cada uno, totalmente en admiración y respeto. A ver qué día vienes a hacer un webinar con nosotros. Y dice Leticia Espino, el código señala que para el ofrecimiento de la prueba pericial, si es técnica, arte o oficio y está regulada, entonces se exhibirá su cédula. Y el artículo 5 constitucional habla de la regulación de las profesiones y su ley reglamentaria en el artículo 123 señala que profesiones Pirámide de es la Pescia. en la que está facultada para otorgar diploma o especialidad. Por lo tanto, la cédula de la especialidad luego entonces creo que sí está regulada, o estoy equivocada, pero habla de los estándares. Ahora, por ejemplo, en materia de balística, tenemos la maestría en balística Y forense. por ejemplo, un perito en sistemas, ¿quién lo va, quién lo va a certificar? Por ejemplo, yo que utilizo un software para la construcción virtual, a mí me certificó la empresa creadora del software, no me va a venir a certificar alguien que lo compró y Y es que también hay ese problema, ¿no? Que hay entidades certificadoras que son particulares. Entonces, Microsoft te certifica para poder utilizar su es un software, tema, pero es un son los tema, es un empíricos. tema bueno y como te digo, yo he visto tanto de un lado pasar como desechar, ¿eh? Ahora Claro. sí que también depende del argumento.